Yahweh. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos a ti y solo a ti toda la gloria y toda la exaltación. En el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor. Así que buenos y bendecidos días a la familia de la fe del Dios vivo, a la congregación Casa del Rey de la Gloria y de todos aquellos hermanos y hermanas, familia de la fe en Cristo, que van a estar escuchando esta enseñanza, ¿verdad? Esta cita divina con el Espíritu Santo. Los bendigo 70 veces 7 en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Y bueno, esta mañana estamos orando desde temprano, clamando, y hay dos cosas que no quiero dejar de repetir para los que están conectándose ahorita y los que van a escuchar. Y es que Cristo quiere que nosotros tengamos una vida o un estilo de vida cristiano en el cual haya dos fundamentos muy claves, los cuales son: el primero, que tengamos una vida de oración, y el segundo, que tengamos una vida de acción de gracias. Que nada ni nadie pueda reemplazar ese momento dulce, ese momento íntimo, ese momento precioso con el cual estamos con el Espíritu Santo en el uno a uno con nuestro amigo. La palabra nos exhorta en Tesalonicenses a que oremos sin cesar. Jesús, y vamos a estarlo viendo en esta mañana, porque la enseñanza que he preparado, que me va a tomar quizás esta cita divina y una más, se llama que seamos imitadores de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es nuestra referencia, Cristo es nuestra guía, Cristo es el modelo del hombre perfecto, el varón perfecto, dice la estatura del varón perfecto. Pero Cristo tenía una vida de oración. Cristo antes de cualquier milagro que iba a hacer, antes de cualquier batalla, Él oraba. Él se iba a sitios aislados y oraba. Entonces, que nosotros tengamos una vida continua de oración. ¿Dónde oramos? ¿Dónde estés? ¿Cuándo oramos? Todo el tiempo. Puede ser la oración formal del clamor, la oración congregacional, la oración de la intercesión que hacen las hermanitas a las 12, a las 8 de la noche, todos los días, pero que nada y nadie reemplace esa intimidad con el Espíritu de Dios, con ese amigo, ese momento en el cual Él nos consiente, Él nos revela cantidad de cosas, se activa la sabiduría de lo alto en cada uno de nosotros y Él responde a nuestras oraciones. Él escucha tu clamor, Él escucha nuestros problemas, Él escucha todas las cosas que tú tienes que pedir, todas las situaciones que tienes que presentar, pero también Él responde. Entonces, que no haya distracción del mundo, que no haya ese afán del mundo de hacer tantas cosas, sobre todo en esta vida moderna, que nada ni nadie puede reemplazar ese momento dulce de oración, y que esa oración esté acompañada de una acción de gracias. La palabra de Dios también nos enseña que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. Y significa en todo, es porque, o sea, tú no vas a dar gracias por un cáncer, tú no vas a dar gracias por una bancarrota, tú no vas a dar gracias por un divorcio, pero sí vas a dar gracias en el proceso de la prueba, porque sabes que Dios lo va a convertir para bien. Y clamamos también esta mañana porque sea el Espíritu Santo que nos trae memoria de esas cosas maravillosas que nosotros hemos vivido con Él, para Él, a través de nuestros años, e inclusive antes de conocerlo a Él, inclusive cuando estuvimos quizás muchos en las tinieblas. Yo estuve en la astrología, yo estuve en la adivinación, yo estuve en todas esas cosas del espiritismo, pero Dios quería que yo conociera las tinieblas para que después conociera la luz y pudiera hablar mejor de esto, ¿verdad? Esas son cosas maravillosas, por eso es que tenemos que dar gracias, por eso es que nuestro corazón debe estar lleno, como yo siempre les enseño y les digo, de una actitud de gratitud, y que estas ambas cosas se conviertan en un estilo de vida, que tú des gracias. Gracias, Señor. La palabra de Dios nos enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana, que antes vivías una vida quizás en las tinieblas, el Señor nos liberó, el Señor nos da nuevas misericordias cada mañana, tenemos una vida con propósito. Ustedes no saben cuánta gente tiene una vida sin propósito, cuánta gente
ni siquiera cree en Dios. ¿Cuánta gente no tiene ni siquiera fe? Esa gente que en mi opinión ni siquiera viven, sino que simplemente existen. Existen para trabajar, oye, son gente buena. Existen para crear a sus hijos. Y entonces el propósito, ¿dónde está? Así que demos gracias infinitas a Dios porque nos ha dado un propósito para nuestras vidas. Y demos gracias a futuro porque las cosas que Él nos prometió a futuro, Él nos las va a dar hasta la dádiva más grande, que es que nuestros nombres están escritos en el libro de vida y Él nos va a dar el galardón. Ya nos los dio, pero lo vamos a ejercer, de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar gracias por todas esas cosas. Tenemos mucho por lo cual dar gracias. Mira la sonrisa de tus hijos, dale un abrazo a tu esposo, a tu esposa. Si estás bien solo, vives sola, mira el firmamento. La palabra de Dios dice que los cielos testifican de su gloria, de la gloria del Creador. Porque Dios todo lo que hace es bueno. Y Dios todo lo que hace es nuevo y es bueno. Es bueno y es nuevo. Porque Dios todo lo que hace es para bien y es mejor versión de lo que tú tenías antes. Entonces son todas cosas maravillosas. Y por eso yo he clamado al Espíritu Santo, porque sea el mismo Espíritu Santo el que nos inquieta a orar sin cesar. Que seas tú mismo, precioso Espíritu de Dios, inquietándonos, empujándonos, arrinconándonos, seduciéndonos para que busquemos más de tu presencia. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros como nos conviene, aun con gemidos indecibles, dice la palabra. Ustedes, no sé si han reflexionado al respecto, es que Dios le ora a Dios. O sea que el Espíritu Santo que está en ti es el que intercede ante Dios por ti, pero a través de ti. Esto es maravilloso. Entonces, no perdamos esa oportunidad de orar sin cesar, de vivir una vida con gratitud en acción de gracias, porque entonces, dice la palabra, entonces todo nos saldrá bien, todo, porque vas a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la guianza del Espíritu Santo, y la palabra de Dios nos enseña que su voluntad, y lo hemos vivido cada uno de nosotros, es perfecta y agradable, perfecta y agradable. Entonces hoy les dejo ese pasapalo a la enseñanza, que es lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y en mi boca para clamar esta mañana, para que tú puedas vivir en la vida de victoria, para que tú puedas vivir esa vida quieta y reposada que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos, con Él, como Él, para Él, pero en particular en Él. Y recuerda que la otra cosa que me mandaba el Espíritu Santo a soltar esta mañana, cuando seas atacada, cuando venga un pensamiento de derrota, cuando venga un ataque a las tinieblas, esos que vienen con todo, cuando vengan noticias malas, porque hay días que son malos, ¿verdad? Recuerda que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo, que el que está en ti es mayor que el tamaño de ese ataque, que el nombre de ese diagnóstico, que el nombre de esa sentencia, que el nombre de esa información o notificación de la corte, que el nombre de ese divorcio. A Él le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Yeshua HaMashiach está por encima del nombre de cualquier situación que estés enfrentando. Y recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Así que hoy les dejo el pasapago esta mañana, vamos a cantarle al Señor, vamos a adorar, vamos a entrar en esa presencia divina con el Espíritu Santo, porque Dios es bueno, hermanos y hermanas, y para siempre su misericordia. Así que acompáñame a cantarle aquí
a nuestro Abba Padre, allí donde estás, tírale besos, tírale abrazos, tírale una puchunguita, dile que lo amas, que lo adoras con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y verás cómo esa atmósfera de tu casa se empieza a cambiar desde ya a una atmósfera de gloria, a una atmósfera de bendición, a una atmósfera de poder, a una atmósfera de luz. Así que bueno, cantémosle al Señor, así que estemos donde está. Llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el cielo buscas por las aguas, así clama mi alma a ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos. Como el cielo busca por las aguas, como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Qué lindo, ¿verdad? Lléname, Señor. Lléname, Señor. Si hay algo que nosotros tenemos que clamar, como siempre les digo, y no me canso de repetirlo, si hay algo que nosotros tenemos que clamar y por lo cual orar, es estar llenos del Espíritu de Dios. Y eso se logra con oración, buscando su presencia. Se activa el fuego del don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Busca eso, hermano. Busca eso y verás que tendrás esa vida de victoria y acompañada de acción de gracia. Orar sin cesar y dando gracias en todo. Ora y da gracia y ora. Y tendrás una vida de victoria cuando somos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que aquí el salmista decía, lléname, Señor, lléname, Señor. El salmista dice, mi alma, David, mi alma te anhela. Imagínense eso, es que es un deseo de todo tu corazón
de estar en la presencia de un Dios vivo. Eso solamente se llena en oración, adoración. Así que bueno, que eso usted sea, como estamos clamando aquí, ¿verdad? Un estilo de vida. Un estilo de vida cristiano. Es un estilo de vida. Estilo de vida significa, es la forma de vivir, es la forma de andar aquí. Así que bueno, estamos en esta enseñanza, amados hermanos, que es una enseñanza, imagínense, bien profunda, pero bien práctica al mismo tiempo. Es una enseñanza la cual el Espíritu Santo me inquietó a que estructurar una enseñanza que se llama Seamos imitadores de Cristo. Imagínense, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces el Espíritu Santo reveló unas 10 áreas, creo, que listé aquí, en las cuales nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Él es la referencia, Él es el ejemplo, Él es el maestro, Él es el patrón de vida, Él es la meta. Miren, la madurez cristiana, yo estaba enseñando esto ya, escuchen la primera parte, van a ser 3 sesiones. Os voy a dar 3 o 4 aspectos más de esas áreas que nosotros tenemos que imitar. Pero la madurez cristiana está definida en cuanto nos parecemos a Cristo. Todo el proceso, lo que estamos aquí, es para que nosotros seamos transformados a la imagen y semejanza, para que tengamos un carácter cristocéntrico, que es lo eterno. En eso es lo que está trabajando Dios en nosotros. Dios te va a bendecir, sí te va a bendecir, pero Dios también te va a usar. Y para que nosotros podamos estar a la estatura del varón perfecto, tenemos que dejarnos transformar. Entonces tenemos que tener una intención, una decisión de parecernos a Cristo y de imitar. Imitar viene del griego mimetes, de la mímica, es reproducir el modelo de otro, que el modelo de Cristo se reproduzca en tu vida. Y por eso el versículo base de esta enseñanza es Efesios 5, 1 y 2, que dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados, el hijo se parece al padre, ¿verdad? Y después dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Y amar, cuando dice andad en amor, significa que tu estilo de vida, que tu forma continua de vivir sea una vida de amar a Dios y de amar al prójimo. Todo se resume en 2 mandamientos y Jesús lo enseñó. ¿Y cuál es la referencia? Aquí está clarito: como también Cristo nos amó. Es el ejemplo, es la referencia que nosotros tenemos que seguir. Y estudiamos la vez pasada unos aspectos muy importantes, ¿verdad? Los más importantes, de hecho, que es que nosotros tenemos que imitar a Cristo en su carácter. Y porque Jesús vino a la tierra a revelar el carácter de Dios, a revelar el carácter del Padre. Él le decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe le decía: pero bueno, ¿y cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer al Padre? Pero si me estás viendo hace tiempo, me estás viendo hacer milagros, me estás viendo como oro, me estás viendo como enseño, me estás viendo como soy, y todavía me estás preguntando que quieres conocer al Padre. Ya lo vistes. Cristo es la revelación viva del carácter de Dios, para que nosotros podamos conocer el corazón de Dios. Eso es maravilloso. Dios, en su inmensa misericordia, mandó a su Hijo para que anduviera con nosotros, no solamente morir para darnos salvación a nuestras almas, lo cual nos dio ya, sino también hacer esa referencia y a mostrarnos cómo es Dios. A mostrarnos. Es la manifestación visible del Dios invisible. Es la manifestación visible del carácter de Dios en su amor, misericordia, verdad, santidad, compasión, y para de contar todos los atributos que tiene Cristo, la representación perfecta de Dios en naturaleza de hombre. Esto es maravilloso. Y Él vino a enseñarnos el carácter del Padre. Aspecto número 1 a imitar es a imitar a Cristo, o sea, a imitar el carácter de nuestro Abba Padre. Aspecto número 2, Jesús caminó en una obediencia absoluta.
obediencia hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que Él me envió. Él vino con una misión, con un propósito específico, es de mostrarnos al Padre y de morir por nosotros para que ya no tengamos muerte, sino que tengamos vida eterna, ¿verdad? Entonces, seamos imitadores de Cristo en la obediencia. Y ustedes saben lo que pasa después de la obediencia. Después de la obediencia viene la bendición, porque obedecer, aunque a veces no entiendas la voluntad del Padre, aunque a veces inclusive no estés de acuerdo con la voluntad del Padre, su voluntad es mejor que la tuya, sus planes son más altos que los tuyos, Él solamente tiene pensamientos de paz para ti, no pensamientos de mal, y es lo que a ti te conviene. Entonces obedece, obedece. El obedecer es el resultado del amor perfecto de Dios, de la comunión perfecta con Dios, de entender esa palabra, ¿verdad? Porque entonces dice, la misma palabra lo enseña, que cuando tú obedeces, todo te va a salir bien. Y tienes que obedecer todo el tiempo, tienes que obedecer cuando está la cosa complicada, cuando está la cosa difícil, cuando hay dolor, cuando tú no entiendas la situación, obedece todo el tiempo. Porque entonces dice la palabra que todo te saldrá bien. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Obedece, así como Cristo lo decía. Así que seamos imitadores de Cristo en su obediencia absoluta hasta muerte y muerte de cruz. Enseñamos también que tenemos que imitar a Cristo en el amor al prójimo, en el amor al Padre. Cristo es la manifestación del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. ¿Quién muere por la vida de otro? Eso es un amor de sacrificio, es un amor intencional, es el amor ágape de Dios, es el amor que perdona, el amor que soporta, el amor que se sacrifica por el otro. Entonces, Jesús redefinió el concepto del amor a la humanidad para que entonces nosotros amemos como Él, seamos imitadores por Él. Ahora, ¿tú puedes amar como Cristo? Puedes, porque en ti está el poder del amor de Dios. La palabra enseña claramente que Él derramó su amor en nuestros corazones. Entonces, en ti está la capacidad de amar, en ti está el poder del mismo amor de Dios en nuestros corazones, para poder amar como Cristo amó, para poder perdonar como Cristo perdonó, para poder servir al prójimo como Cristo sirvió, para que podamos orar los unos por los otros, para que podamos sacrificarnos los unos por los otros, para que podamos consolarnos los unos por los otros, para que podamos apoyarnos los unos por los otros. Ese es el amor de Cristo que fue derramado en nuestros corazones y nosotros tenemos que imitarlo a Él. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, ojo, nuevo, porque Dios todo lo que hace es nuevo y bueno. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y también les di la revelación de la cruz la semana pasada, donde están los dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. El eje vertical se recuerda que es el amor al Padre, del Padre a nosotros, y el eje horizontal es el eje del amor al prójimo. Y todas las dos líneas están conectadas en la cruz por un punto, que es Cristo, que es el centro del amor, que es el centro de nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer a Jesús, a Jesucristo, el centro de nuestras vidas. Entonces esto es maravilloso. Y esos son los tres primeros aspectos que tenemos que nosotros imitar a Jesús en nuestra vida, en nuestro diario vivir, con acciones. La fe sin obra es muerta.
Cristo actuó, no solamente enseñó, Él curó leprosos, Él manifestó el carácter del Padre en su bondad, en su amor, en su compasión, para de contar, en todos los atributos que tiene el carácter de Dios. Él fue el ejemplo de obediencia hasta muerte y muerte de cruz. Él fue el ejemplo del amor perfecto, de quien da su vida por amor a otro. Entonces, seamos imitadores de Dios, imitadores de Cristo en su carácter, en su obediencia, en la forma como Él nos amó, porque Él nos amó primero. Y vamos a estudiar hoy 3 aspectos adicionales en los cuales debemos ser imitadores de Cristo. Y el próximo aspecto es la humildad. Y este es importante, porque Jesús sirvió, escuchen la palabra que estoy usando, con humildad. En Marcos 10:45 dice, cuando Jacobo y Juan estaban ahí peleándose, ¿quién va a ser más grande en el reino de los cielos? ¿Va a ser yo, maestro, o va a ser el otro? O sea, y Jesús les contenta, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Yeshua, Jesús, Dios encarnado, en su misión, vino a darnos el ejemplo que nosotros somos para servir. La misión de Cristo, el carácter de Cristo, el modelo de Cristo a imitar es un modelo de servicio al prójimo y de servicio al reino. Es el propósito de la encarnación, de que Dios se hizo carne en Jesús para humillarse voluntariamente y servirnos a nosotros. En Juan 13, 14, 15 dice, pues si yo, miren cómo yo, hablando de Jesús, el Señor y el Maestro, o sea, el Dios encarnado, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ¿ustedes se acuerdan en la Santa Cena? Que era antes de hacer la cena, lavó los pies de los discípulos. Y entonces aquí está diciendo, si yo que soy el Todopoderoso, el Señor de señores y Rey de reyes, el Maestro que les está enseñando cómo tener una vida que le agrada a Dios, he lavado vuestros pies. Era Dios hecho carne, que se humilló y le lavó los pies a los discípulos. Amados hermanos, en ese momento, como la gente no tenía calzado, como eran caminos de arena, los siervos de las casas, al llegar un invitado, eran los que tenían que lavarle los pies a los invitados. Era un siervo que se humillaba a lavarle los pies a un visitante. Aquí viene Jesús como modelo perfecto de cómo Dios quiere que nosotros seamos, le lava los pies a los discípulos. Ejemplo os he dado, dice en ese versículo, el Rey del universo, por quien fueron creadas todas las cosas, para quien fueron creadas todas las cosas, le lavó los pies a los discípulos. Jesús no usó su autoridad para exaltarse, sino usó su divinidad, su autoridad, su poder para servir. El servicio de Yeshua revela la naturaleza del verdadero liderazgo espiritual. Y quiero decir algo sumamente importante que me reveló el Espíritu Santo cuando estaba preparando esta enseñanza. Quiero que pongan oído al tambor, porque
hay una gran diferencia entre la humildad y el orgullo. Yo tengo una enseñanza muy bonita de eso que la pueden buscar ahí en el YouTube. Pero el hombre carnal, el hombre que está en el mundo, y por eso es tan importante estar en oración continua, porque entonces nos movemos como hombres espirituales en lo espiritual, porque si no, el hombre carnal, que el que está en el mundo, busca es posición. El hombre carnal busca reconocimiento. El hombre carnal busca prestigio. El hombre carnal busca fama. El hombre carnal busca autoridad. El hombre carnal está centrado de mi yo. Yo, el hombre carnal es yo. Ustedes han visto que todas las propagandas es como yo me hago más bonito, como me hago más flaco, como me hago más rico, como yo me estoy mejor, como yo. Esa es la enseñanza del mundo, está centrada alrededor del yo. Pero resulta que el gran yo soy, el verdadero yo, el gran yo soy, está centrado en el prójimo. Hay una diferencia de perspectiva, que esto es sumamente importante, porque es lo que nos vino a enseñar el Maestro al vivir una vida en humildad como referencia y al lavarle los pies a los discípulos. El hombre espiritual, el hombre que imita a Cristo en la humildad, vive para servir al prójimo. El hombre espiritual se entrega, así como entregó Dios a su Hijo por la vida tuya y la vida mía eterna. El hombre espiritual se sacrifica, y por eso es que el amor de Dios, que está definido en 1 Corintios 13, es el amor incondicional, es el amor que nada espera, es el amor que todo sufre. Entonces aquí tienes que establecer una diferencia. La humildad de Dios hace que tú estés enfocado en el Dios y en el prójimo. El carácter del hombre se enfoca en uno mismo. Y eso, amados hermanos, Dios no es que no le gusta, sino que lo aborrece, porque eso se llama orgullo. Y Dios aborrece el orgullo. La altivez de espíritu es el principio de la caída. En el reino de los cielos, amados hermanos, el más grande sirve. En el reino de los cielos, el más maduro se humilla. En el reino de los cielos es el que se humilla, es el que más se parece a Cristo. En el reino de los cielos, amar es dar y dar es servir. Entonces es sumamente importante que entendamos esto, porque esto es uno de los principios cristianos fabulosos que nosotros que tenemos que imitar de Cristo. Es que Él caminó en humildad. En humildad se humilló hasta tal punto que se humilló hasta muerte de cruz. Ahora la palabra después dice que después fue exaltado y se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Porque el humilde Dios lo exalta, y el que se exalta Dios lo baja. Entonces entendamos esto, porque es un principio fundamental. El hombre carnal vive para el yo, para mí, para ser yo mejor, para ser más grande, para ser más famoso, para tener más. Yo. Y eso es orgullo, hermano. Eso es vanagloria. Y Dios, nuevamente, no es que no le gusta, es que lo aborrece, dice la palabra. En cambio, no el yo, sino el gran yo soy. El rey del universo, el creador de todas las cosas,
por quien todas las cosas fueron creadas y para quien todas las cosas fueron creadas, hecho hombre encarnado, le lavó los pies a los discípulos. Santa Rama la casita y palacasú. Porque resulta que el que vive como Cristo vive enfocado es en Dios y en el prójimo. Es lo que vamos a decir. Un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros. Entonces es sumamente importante entender estas dos diferencias. La del yo versus la del gran yo soy. La del vivir con orgullo, centrado en ti mismo, egocéntricamente, con vanagloria, versus vivir enfocado como vivía Jesús, en el Padre y en Él. Tanto tiempo, Felipe, que estás conmigo, me has visto resucitar muertos, curar leprosos, ciegos, manos, sordos, pare de contar, echado fuera demonios. Ves cómo hablo, ves cómo soy, y todavía dices que no conoces al Padre. En su carácter, seamos imitadores de Dios en su carácter, seamos imitadores de Cristo en la obediencia, seamos imitadores de Cristo en cómo Él amó incondicionalmente, sin esperar nada, hasta dar su vida por otro, por ti, por mí. Pero seamos también imitadores de Él en la humildad, porque entonces cuando tú te humillas, Él te exalta. El que está de último, Él lo pone de primero. Él lo chiquito, el remanente, lo hace lo más grande. Esto es al revés de cómo opera el mundo, hermano. Es lo sobrenatural de Dios cuando tú caminas como caminó Yeshua en humildad. Pues si yo, dice el Señor hablando, si yo, o sea, yo es el gran yo soy, pues si yo, el todopoderoso, pues si yo con mi divinidad de Dios 100%, pero 100% el hombre, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí está. Es más, la palabra lo enseña en el versículo anterior. Ejemplo os he dado. Él es el ejemplo. Él es la referencia. Él es el norte. Él es la meta. Él es el modelo. Como lo quieras llamar. Para que tú seas imitador de Cristo, para que puedas alcanzar. Y si no lo alcanzamos, trataremos, ¿verdad? Con toda nuestra fuerza. Porque esto es una intención. Esto es una decisión que nosotros tenemos que tomar para parecernos a Cristo. ¿Podemos? Sí podemos. Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros para que lo podamos lograr. Porque somos transformados por el poder de la palabra y para encontrar todas esas cosas que ya nos ha enseñado. Pero tú tienes que tomar la decisión de querer parecerte a Cristo. En lavarle los pies al prójimo. Y ese es el verdadero poder. Y esa es la verdadera autoridad. Y ese es el verdadero liderazgo que nosotros tenemos. No porque yo soy el mejor, no que yo soy el más inteligente, no porque yo soy el que tengo más, sino porque yo soy humilde y lo tengo a Él. Y si lo tienes a Él, tienes todas las cosas. Y cuando Él se humilla, Él opera. Y Él te dice, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, el poder del Todopoderoso, el poder que resucita las cosas muertas, se perfecciona en tu debilidad. Entonces, amado hermano, esto es maravilloso. Este es un versículo que a mí me cautivó, donde yo estuve pasando unos malos ratos, unos meses. Y cuando encontré con este versículo, esto realmente empezó a transformar mi corazón. El Dios, pues si yo, el Señor, le he lavado los pies a ustedes, entonces les estoy dando el ejemplo de lo que es caminar
una vida en humildad. Y si tú caminas en humildad, amados y amadas, el Señor te va a exaltar. Eso no opera. Dios opera de esa forma. Lo hizo en Jesús y nos lo dejó como ejemplo documentado, escrito, establecido, para que nosotros podamos tener la misma vida. Imitadores, memes, la mímica, memetes en griego significa imitadores, en griego es memetes, es que te parezcas a Cristo, que seas una mímica de Cristo, que seas imitador de Cristo. Otro aspecto importante en el cual tenemos, y creo que el Espíritu Santo me reveló como 10 aspectos, ¿verdad? Ya cubrimos el carácter, cubrimos la obediencia, cubrimos en amar como Cristo, cubrimos en caminar en humildad como Cristo. Tenemos que caminar en santidad también como caminó Yeshua aquí en la tierra. En 1 de Pedro 2:22 dice, dejándonos ejemplo. Estoy resumiendo el versículo, más realmente lo voy a buscar porque este versículo es demasiado poderoso y me encanta cómo dice las cosas. Vamos a ver, aquí dice, para poner en contexto completo, ahora voy a leer 1 de Pedro 2, 21, 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, te dejó el ejemplo de cómo vivir para que sigáis sus pisadas, que significa para que te parezcas a Él y hagas y camines como Él y actúes como Él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, que es a nuestro Abba Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. O sea, de ese versículo podemos hablar todo el día, pero lo que quiero enfocarme hoy es que Él nos dejó el ejemplo, dejándonos ejemplo de aquel que no hizo pecado. Él quiere que caminemos en santidad. Él quiere que lo imitemos a Él. Él quiere que resistamos las tentaciones. Jesús vivió, al igual que nosotros, en un mundo corrupto. Recuerden todas esas cosas de los fariseos. Pero no se contaminó. Por eso es que cuando él ora al Padre dice, no los quites del mundo, sino que conviertan al mundo, ¿verdad? Entonces esto es maravilloso, hermano, porque esta es la referencia. ¿Jesús fue tentado? Sí. Fue tentado porque Jesús quería experimentar 100% Dios. Él se hizo hombre para experimentar todas las cosas que nosotros íbamos a sufrir, todas las cosas por las cuales íbamos a ser tentados. Recuerden que las tentaciones vienen por 3 ventanas. Los deseos de la carne vienen por los deseos de los ojos y vienen por la vanagloria. Y ya vimos que Dios quiere que nosotros seamos humildes. Entonces, el creyente tiene que ser imitador de Dios, viviendo en santidad, resistiendo las tentaciones y caminando en rectitud. Y quiero pararme en esto de las tentaciones. Dios nos da el poder para resistir, los ataques del diablo cuando Él nos tienta a hacer cosas malas. Él lo está practicando y haciendo desde el momento de la creación. Él tentó a un hombre a través de la mujer, a Eva, y Abraham cayó. Falló por la desobediencia, porque cayó por una tentación. Y miren todo lo que pasó. Jesús obedeció y triunfó la victoria sobre las tinieblas, nos dio vida eterna,
por obediencia, pero Él resistió las tentaciones. Que por cierto, las tentaciones de Jesús, como Él era puro, era justo, era santo, no venían desde dentro de Él, como quizás pudieran venir en nuestra humanidad pecaminosa, pero venían desde afuera de Él. Y acuérdense cómo Satanás lo tentó cuando estuvo 40 días en el desierto, que le tentó con su vanagloria, al querer dar todo el reino, ser más grande el reino, al tirarse de, tú sabes, y llamar a los ángeles, todas esas cosas que ya conocemos, ¿verdad? Él resistió la tentación. Igual en ti y en mí está el poder del Espíritu Santo para resistir cualquier tentación que Satanás quiera lanzar contra ti para hacerte caer y tú no vivas esa vida santa que Él quiere que nosotros vivamos. Así que imitar a Cristo, amados, implica cuidar lo que vemos, cuidar lo que pensamos, cuidar, obviamente, lo que hablamos, cuidar cómo vivimos en privado, porque Él está mirando. Él no está mirando. Dice la palabra que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. O sea, Dios habita en ti y habita en mí. Entonces ten mucho cuidado de lo que haces. Estamos llamados a vivir en santidad. Estamos llamados a resistir las tentaciones y estamos llamados a vivir en rectitud. ¿Qué es eso de rectitud, pastor? Está muy fácil vivir en la palabra de Dios. Porque a lo mejor mucha gente dice por ahí, bueno, pero es que yo no estoy haciendo nada malo, yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana, yo no le estoy afectando a nadie. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que sujetes todos tus miembros al poder de la palabra para que camines en santidad. Los psicólogos hoy en día mandan a la gente a ser asertivos, que es lo que está de moda. No, tú tienes que ser asertivo, tienes que decir todo lo que te pasa por el corazón. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Voy a decir cosas que puedan agraviar al prójimo. Si la palabra nos enseña que el prójimo tenemos que verlo como superior a nosotros, que de nuestra lengua, nuestra boca solamente salga palabras sazonadas con sal para edificar. Entonces la rectitud no es lo que define el mundo. La rectitud ni siquiera son los valores que son buenos seguramente con los cuales nosotros fuimos creados. La rectitud es no moverse ni izquierda ni a derecha de la palabra de Dios, porque esa es la voluntad perfecta y agradable. Ese es el camino correcto. Esa es la referencia correcta. Y la palabra, porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, la palabra es Cristo. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, entonces tenemos que caminar en santidad y en rectitud, resistiendo todas esas tentaciones, porque entonces dice la palabra que todo te saldrá bien. Y es la vida que agrada a Dios. Entonces, amados, seamos imitadores de Cristo en caminar en santidad. Esto es una lucha continua. Los deseos de la carne. Imagínense lo que nuestros ojitos miran. Dice el apóstol Pablo, dice que no nos vanagloriemos de nada, ni siquiera del conocimiento del Evangelio. Porque si hay algo de que uno pudiera vanagloriarse, ¿verdad?, es conocer a Dios. Porque conocer el Evangelio es conocer a Dios. Conocer el Evangelio es conocer la voluntad de Dios. Conocer el Evangelio es conocer el poder de Dios. Pero de ni eso te puedes hartar ni tener vanagloria. Entonces seamos humildes y caminemos en santidad. Entonces, estamos revisando hoy que seamos imitadores de Cristo en humildad y que seamos imitadores de Cristo en caminar en santidad.
quiero cubrir uno más hoy porque no voy a poder terminar, pero les prometo que el lunes termina esta enseñanza. Y el aspecto número 6 que preparó el Espíritu Santo esta enseñanza es dependencia. Jesús dependía continuamente del Padre. Y por eso esta mañana oramos. Es tan importante, es tan precioso el Espíritu Santo, escucharlo a Él. Que tengamos un estilo de vida de oración y de acción de gracias. Un estilo de vida que tienes que hacerlo todo el tiempo, que es algo que te sale naturalmente, que estás todo el tiempo orando con el Espíritu Santo, estás interactuando con tu amigo en comunión con Él y dándole gracias todo el tiempo y diciéndole de tu boca salga, gracias Espíritu Santo, gracias Señor. Jesús oraba. Y dice Lucas 5:16, mas Él es Yeshua, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús, antes de hacer un milagro, amados hermanos, antes de enfrentar una pelea, una batalla grande, antes de enfrentar la muerte y muerte de cruz, Él se aislaba. Dice aquí lugares desiertos, lugares en que estaba solo. Porque en este mundo moderno que nosotros estamos, que hay tantas distracciones, que hay tantas cosas que hacer, en particular en estos países desarrollados donde nosotros, gracias a Dios, bendecimos los Estados Unidos, América, pero todo es como muy rápido, todo son muchas cosas que hacer, todo es mucho ruido, hay muchas aplicaciones, hay muchos biles, hay muchas cosas que hacer. Eso te distrae. Y Satanás usa muy sutilmente a veces el espíritu de distracción para alejarte de la comunión con el Espíritu Santo. Pero como Dios nos manda a orar sin cesar y nosotros somos obedientes y lo obedecemos, imitamos a Cristo, hacemos como hacía Yeshua. Te tienes que apartar, te tienes que aislar del ruido y tienes que ir a lugares desiertos y orar. ¿Por qué? En Juan 5:19 dice, porque no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús necesitaba oración y comunión con el Padre. Y si Jesús, que era Dios encarnado, necesitaba oración y comunión con el Padre, cuánto más tú y yo necesitaremos orar y estar en comunión con el Padre todo el tiempo en forma de dependencia absoluta. Jesús oraba temprano. Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes. Jesús oraba en las crisis. Jesús oraba antes de la muerte. Jesús oraba sin cesar. Y en Tesalonicenses, el Espíritu Santo nos exhorta nuevamente a orar sin cesar, a aislarte. Tenemos el clamor de la mañana, la oración congregacional, tenemos la intercesión de las 12, de las 8, pero no puedes perder ese momento tuyo, solita, en comunión con el Espíritu Santo, en uno a uno, ese momento dulce, ese momento agradable, ese momento donde recibes los códigos divinos, es decir, donde recibes la guianza, esos momentos donde Él te consiente, donde Él te direcciona, donde Él te fortalece, donde tú entregas todas tus cargas y las pones en el altar, y hay esa transferencia de carga, y hay esa comunicación con tu amigo, el Espíritu Santo, que nada ni nadie reemplace esos momentos dulces, hermano. Tienes que alejarte. Jesús se iba a lugares desiertos y oraba, lejos de las distracciones, lejos de la presión pública, lejos de la actividad constante, continua, repetitiva, exigente, por los estándares de este mundo que tenemos hoy en día. Es un espíritu de distracción, hermano. Pero Jesús, que es la referencia,
se iba a lugares desiertos y oraba. No podemos imitar a Cristo sin imitar a Dios. No podemos tener una vida de victoria sin una dependencia absoluta de Dios. Y lo que les voy a decir se los he enseñado y se los he repetido muchas veces porque es algo que me reveló el Espíritu Santo trabajando Él mismo en mi vida. Y resulta que nosotros creemos porque Dios en su inmensa misericordia puso una medida de fe en nosotros para nosotros creer, poder creer. Dios es tan requete bueno que Él paga y se da el hueso. Entonces Él nos dio esa medida de fe para que nosotros creamos. O sea que tú puedes creer porque tienes esa medida de fe. Y entonces cuando crees, caminas con Él, empiezas a caminar con Él, Él empieza a darte victoria en la batalla, a mostrar sus señales, prodigios, maravillas, hacer milagros y todas esas cosas que Él hace con nosotros todo el tiempo. Y en ese caminar con Él, tú empiezas a confiar. Y dice la palabra que Él te lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y no puede haber victorias si no hay batallas. Entonces tú empiezas a pelear batallas con Él porque Él las pelea por ti, porque tu pleito es su pleito, porque tu batalla es su batalla y porque Él te da la victoria. Y en ese proceso de caminar con Él, tu confianza va aumentando y tú te vas haciendo dependiente de Él. La palabra enseña claramente, separado de mí, nada podéis hacer. Y cuando la Biblia dice nada, es nada. Pero pegados a Él, como decía Jesús, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Para Dios no hay nada imposible. Cree y verás la gloria de Dios cuando dependes de Él. Entonces, esto se hace, la dependencia con nuestro Abba Padre se hace ya algo natural, porque tú confías tanto en Él que Él ya te lo hizo una vez, tú sabes que lo va a hacer otra vez, entonces Él nos va seduciendo y nos va haciendo dependientes de Él, lo cual es algo maravilloso. Y cuando dependes de Él, entonces tu obediencia es natural, tu obediencia es espontánea. No sé si entiendo exactamente lo que quiere el Señor que haga. No sé ni siquiera si estoy de acuerdo con lo que el Señor quiere que haga, pero lo voy a hacer porque yo dependo de Él. Entonces la obediencia te sale natural y tú sabes lo que viene después de la obediencia, la bendición. Entonces crees por la medida de fe, confías, dependes, obedeces y recibes la bendición. Que por cierto, no puedes, en la definición de la Biblia de bendición, no puedes ser bendecido si no vas a bendecir a otros. Si no, no es bendición. Si no, no es duradera. Si no, no va aumentando. Y resulta que cuando tú haces este proceso de creer por la medida de fe, de confiar, de depender, de obedecer, no solo vas a ser bendecido, sino que vas a seguir recibiendo asignaciones aún mayores, porque Él dijo, mayores cosas que estas harás. Y todo este es el proceso, amados hermanos, de caminar con el Señor. Todo este es el proceso, amados hermanos, de ser imitadores de Cristo. Entonces, imita a Cristo en su carácter, para que tu carácter sea transformado por el poder de la palabra. Imita a Cristo en cómo Él nos amó, con muerte de cruz, en dar su vida por amor por otros. Imita a Cristo en su obediencia, hasta muerte de cruz, para que tú seas salva y yo sea salvo. Imita a Cristo en la forma humilde como caminó entre nosotros, para que después sea exaltada. Él le lavó el pie a los discípulos. Imita a Cristo en la dependencia al Padre,
e imita a Cristo en santidad. Y entonces, amados hermanos, todo te saldrá bien. No he terminado, no se pierda la última fase porque quedan 4 aspectos más en los cuales nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Escuchen esto, esta es la meta, hermano y hermana, es parecernos a Él, es tener el carácter de Él, es caminar como Él caminó, es pensar como Él pensó, es hablar como Él habló, es caminar con la autoridad que Él habló, pero al mismo tiempo con la humildad que Él caminó. Esto es maravilloso. Entonces el poder, la autoridad de Cristo explotará en ti y en mí para su gloria y será exaltada. Esto es maravilloso. Así que reciban toda esa palabra, atesórenla en vuestros corazones, escuchen nuevamente esta enseñanza. Falta una, que la terminaré el lunes, pero seamos imitadores de Cristo. Sé pues, es una instrucción, es un comando, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. El Hijo se parece al Padre. Esto es un comando específico. Sé imitador de Dios. ¿Quién es Dios? Cristo, hecho hombre. Y andad en amor. Nuevamente, andad en amor es que vivas en amor. Que todos los días ames al Padre y al prójimo. Como también Cristo nos amó. Como también el modelo, la referencia nos amó. Así que les dejo eso, amados hermanos, para que se gocen, para que en todo lo que nosotros pensemos, hablemos y hagamos con esta referencia que nos está enseñando el Espíritu Santo en esta mañana, seamos imitadores de aquel que te amó primero, de aquel que dio su vida por ti para que tengamos todo esto que tenemos y lo que falta. Porque lo mejor, te tengo una noticia, lo mejor de tu vida no lo has vivido todavía. Lo mejor está por venir, amados hermanos y hermanas, para la gloria de aquel que dio su vida por nosotros. Así que con Dios no hay pérdida, con Dios todo es ganancia. Que seamos llenos de su Santo Espíritu y que tomemos la intención, la decisión con todas nuestras fuerzas de parecernos y de ser imitadores de Cristo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Vamos a cantar otra vez esta adoración, porque si hay algo nuevamente que nosotros tenemos que hacer es ser una oración y ser llenos del Espíritu Santo. Así que sé imitador de Cristo y recuerda, por el clamor, vivir una vida de oración y de acción de gracia, orar sin cesar y gracias en todo, ¿sí? Bendiciones, que tengan un día de gozo y de paz como nunca, que esta unción te acompañe todo el día y el fin de semana. Buscaré, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Tan lindo. Vamos a cantarlo todos juntos, como el siervo busca por las aguas. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname,
tengo sed solo de ti. Lléname, Señor.